Muy buenas noches. Entonces comenzamos a grabar una nueva clase de exportación de mercaderías. Mi nombre es Jorge, bueno, de representación del Instituto Custom Broker. Vamos a empezar a hablar del tratamiento arancelario de exportación, los lineamientos para el pago de los derechos de exportación y todos los demás requerimientos necesarios para poder sacar una mercadería por medio del permiso de embarque, y todas las tratativas necesarias para poder exportar las mercancías. Vamos a empezar. Entonces, el tratamiento arancelario en exportación. ¿Cómo se paga los tributos en exportación? Generalmente, la exportación más usual o utilizada en el comercio exterior nuestra es la exportación a consumo S01 sin insumos temporarios, o la S03, exportación a consumo con insumos temporarios, el sobre verde con toda la documentación, el detalle de contenido. Tenemos 31 días para exportar. Bueno, el tratamiento arancelario está relacionado con la exportación a consumo, generalmente, la que paga tributo. Incluye varios regímenes dentro de lo que se destaca. Los derechos de exportación. ¿Qué son? Son ad valorem en un principio, ahora han explicado en valoración que el valor imponible es el valor de la mercancía. El valor imponible es el valor que grava los tributos para la exportación, definitiva para consumo, es decir, que sale para siempre y tiene un tiempo de permanencia indeterminado en el exterior. En un tiempo se habían quitado los derechos de exportación y nuevamente se volvieron a instaurar con el decreto 793, con un tope que se generará que se vayan licuando hasta el 31 de diciembre del 2020. Estos topes son entre más 2 pesos, menos 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos. Antiguamente era un porcentaje ad valorem del 5, del 35, incluyendo la mercadería. El balance general era del 5% cuando era ad valorem, después se eliminaron y después se volvieron a instaurar nuevamente. El pago debe realizarse en la fecha de registro de la exportación de la aduana, es decir, al momento de la oficialización, le arroja el más o menos de dólares que debe pagar, es decir, más 2 pesos, menos 2 pesos, es decir, el monto que debe pagar por la exportación. La legislación permite optar por plazo de espera también para pagar, porque generalmente se paga por medio de la cuenta María, se paga los tributos, o si son montos pequeños se hace un pago en el banco, también se puede hacer por interbanking, se puede hacer plazo de espera, es de acuerdo al monto y el dinero que tenemos para pagar los tributos. La exportación debe hacerse entre los 31 días de generado el permiso de embarque y de la factura de exportación. ¿Qué son los reintegros? Los reintegros son un beneficio a la exportación, es decir, por exportar a consumo una mercancía. Es una devolución que vamos a cobrar después de haber hecho la exportación, después que se haya hecho el cumplido, y tenemos un tiempo prudencial para hacer el cobro de estos beneficios a la exportación. Consiste en presentar una copia de la factura comercial, un original del documento de transporte y una copia del permiso de embarque, una nota con pedido de cobro de reintegro, indicando quién es el que está pidiendo, quién es el exportador y el carácter en que lo hace, el despachante de aduana, con una multinota, indicando qué documentos lo presentan y el tipo, la destinación y el número de factura y el documento de transporte por el cual requiere cobrar ese reintegro a la exportación por exportar a consumo. Son en realidad la devolución por impuesto indirecto,
Tenemos también el reembolso, el drawback, pero el reembolso y el drawback y el reintegro no son compatibles entre sí, solo reintegro y reembolso. Bueno, acá como dice la Filmina, el Ministerio de Economía, de un porcentaje del FOB exportado neto de ciertas deducciones, no debe confundirse este régimen con el de reembolso, que tiene otras características. Su liquidación y cobro se gestionan de la DGA, como le expliqué recién, con la documentación requerida que le hablé hace un momento. El drawback es compatible con el reintegro, ya que el reintegro es una devolución de tributos interiores por exportar la mercadería que se fabricó, y el drawback es por importar insumos que vamos a incorporar a los bienes exportados. Es decir, compramos productos o insumos y le agregamos y le generamos un mayor valor a la mercancía, el Estado se solicita el drawback y la aduana, mediante una evaluación, nos devuelve un porcentual o un pequeño porcentaje o un porcentaje considerable según el CIF de la mercadería que importamos y según el valor que le hayamos agregado a la mercancía que hemos exportado. Entonces se solicita, igual que el reintegro, presentando el documento, la cantidad de insumos que hemos utilizado, la copia de la importación a consumo, el beneficio que le hemos otorgado con una multinota, a la Dirección General de Aduana, una copia del permiso de embarque, indicando que el insumo importado a consumo está declarado en el permiso de embarque, la factura comercial, y el pedido se hace ante la aduana y la aduana nos va a indicar el monto de drawback que vamos a cobrar. Es compatible con el reintegro porque son dos cosas diferentes. El reembolso no es compatible con el reintegro. La admisión temporaria está exenta al pago de tributo. Este régimen permite admisión temporaria. Este régimen permite importar insumos destinados al perfeccionamiento industrial de los productos a exportar sin abonar los tributos que verán la importación definitiva, es decir, tasa estadística, IVA, impuestos, todo se garantiza y después debe salir con la exportación a consumo mediante una S03. Esto no hay ningún problema, siempre que si es para transformación debemos indicar la cantidad, debe haber el CETIT, certificado de tipificación certificado de CETIT, certificado de tipificación de la elaboración del producto que vamos a hacer, las pérdidas y todo eso se debe incluir y garantizar, y la mercancía que se produce debe salir con la mercadería que se va a exportar a consumo, para cumplir así el régimen de la exportación a consumo con insumos temporales transformados por medio de una exportación a consumo S03. El reintegro de la exportación de planta llave en mano, esta beneficia a grandes exportadores que exportan obras de ingeniería. Este reintegro tiene particularidad que alcanza no solo a la exportación de bienes, sino también a la de servicios, tales como montaje, provisión de método operativo, asistencia y puesta en marcha, todo lo que hemos visto en otros videos en el régimen de planta llave en mano que ya hemos explicado. Esto pasa por la Secretaría de Industria, de Comercio y Política y Minería en caso de ser una exportación de planta llave en mano de minería, y se cobra el porcentaje de beneficio estipulado de acuerdo al valor de la planta que estamos exportando. Y pueden existir también pueden existir otros beneficios como el reembolso por productos patagónicos o reintegro por productos patagónicos, que también puede ir incorporado el reintegro de planta llave en mano, o también hay reembolso por plantas llave en mano por medio de la minería. Entonces, no cobramos reintegro, cobraríamos reembolso. Medida. Vamos a hablar de los antidumping y compensatorios. El derecho antidumping es un derecho que se cobra a las mercancías que ingresan con un precio menor al precio de competencia de una industria nacional o a un país que esté importando un producto
o si exportamos nosotros a otro país y nuestro producto le produce un perjuicio a la economía del país a donde enviamos la mercancía, ya que el valor que estamos exportando está por debajo del precio de producción del país de destino, o bien si importamos productos de un origen asiático, cualquier origen asiático, aún con el derecho anti-dumping sigue siendo conveniente para el importador importar este producto. El derecho compensatorio es un derecho que se cobra para compensar el daño o perjuicio es decir, un porcentual para poder compensar el daño o perjuicio económico que realizamos con la mercadería que estamos importando. Compensan con tributo la importación, las prácticas de dumping que implementan las empresas exportadoras o de subsidio a la exportación que otorgan a los países de origen. Es decir, que si en realidad vienen subsidiadas, perjudican a la industria nacional del país que está importando. Es decir, hay una denuncia de los productores o bien de otros exportadores que compran en el mismo momento, en un momento aproximado, las mismas mercancías a un cierto valor, y la aduana previa, no es que de un momento a otro, sino que previa investigación y previa denuncia, hace un análisis, clasifica, valora la mercancía y de acuerdo al documento presentado, nos va a aplicar en las siguientes operaciones los derechos anti-dumping para poder salvaguardar la economía. Entonces los derechos anti-dumping son una medida de proteccionismo a las industrias nacionales y o exportadores e importadores que tienen una sana competencia. Las cláusulas de salvaguardia son cláusulas para protección. Se emplea durante un periodo determinado, es decir, salvaguardar el daño grave de la producción nacional. Se materializan derechos adicionales de importación, restricciones de carácter cuantitativo o también cupos o combinación de ambos. Entonces, las cláusulas de salvaguardia son más que nada para guardar una economía. Tributos interiores. Denominamos tratamiento tributario interno al conjunto de beneficios de carga que se le impone a un producto con motivo de exportación o importación, pero que son propios de las operaciones de comercio exterior, pero que no son propios. Hablamos de este caso, el caso del arco, ahí donde cobran rentas. En líneas generales, la DGI en orden nacional y los entes recaudatorios provinciales y municipales en las restantes jurisdicciones. La exportación, como regla general, las exportaciones no están alcanzadas por tributación que grava las ventas. No obstante, el tratamiento específico que reciben es el siguiente. Bueno, si importamos productos, generalmente en el arco de emisiones tienen un cierto pago de una aduana paralela sería. Pero tributos interiores es anticonstitucional. Desde el vamos es anticonstitucional. Pero que hay tributos interiores existen, sí. Pero una vez nacionalizada la mercadería, creo que es de libre circulación. Pero dice que es un tratamiento tributario interno al conjunto de beneficios y carga que se le impone a un producto con motivo de su exportación e importación, pero que no son propios de las operaciones de comercio exterior, sino del mercado interno. Es decir, son derechos internos, tasa de... Hay un famoso que se llama impuestos internos. Ese es un impuesto, tributo interior, es un impuesto interno. El ingreso bruto es un tributo de acuerdo al lugar donde se importa. El ingreso bruto es un impuesto posiblemente encuadra dentro de esta regla o esta normativa. Reintegro del IVA que grava los insumos del bien exportado. Como sabemos, le habrán explicado en valoración que no podemos aportar tributo, pero generalmente el valor del IVA no está grabada las exportaciones no están grabadas con el impuesto al valor agregado. Debido a ello, los créditos fiscales originados en concepto de IVA, pagados por la compra de insumos que se importan, que después vamos a tener el drawback, que se incorporan al bien o a exportar, pueden utilizarse para dos fines. Ser aplicado al pago de saldos deudores por venta en el mercado interno. Puede ser que tengamos que nos falta IVA y podemos compensar ese IVA, o bien nos sobra IVA y podemos vender IVA. Pero en la exportación no podemos poner ningún tipo de tributo, pero sí los insumos que importamos tienen IVA, ese IVA lo podemos compensar. El saldo que se resulta se acredita
como impuesto a cargo de la FIP. En ese efecto, le será devuelto o se permitirá la transferencia a favor de terceros. Solicitar a la DGI la devolución de dichos saldos a favor. Bueno, esto ya lo habrán explicado en valoración. El IVA se puede utilizar. Impuesto interno. El ingreso bruto, como le explicaba, cada provincia cobra de acuerdo al donde está inscrito el importador o el exportador. El ingreso bruto se cobra por la importación. Es un impuesto provincial, cada jurisdicción decide su código tributario, 914 es el de Misiones. No obstante, ha cuestionado la validez constitucional de estas imposiciones. Las tasas municipales, este es el famoso impuesto del arco, en la ciudad de Posada, su aplicación es resorte de las municipalidades, las que cada caso deciden si graban o no la exportación. El Código Tributario Municipal de la Ciudad de Córdoba establece que las exportaciones no están alcanzadas por la contribución sobre actividades comerciales, industriales y de servicio, tal como su nombre de tributo municipal que grava las ventas brutas. En general, estos impuestos internos en el comercio exterior no deberían aplicarse, pero bueno, el ingreso bruto se aplica en la importación. Y en la exportación el ingreso bruto puede estar, podemos hilar fino, puede estar incluido dentro del valor dentro del FOB de la mercancía, pero es muy difícil de comprobar. Tratamiento cambiario, bueno, se aplica el precio del el cambio del Banco Central de la República Argentina. El artículo 132 de la ley 27444 reglamenta, por la comunicación A6037, un mercado único y de libre cambio en el cual se cursan todas las operaciones. Es decir, esto es para el ingreso de divisa. O sea, ustedes ingresan dólares y el Banco Central le da peso. El decreto 893 derogó el artículo 1 del decreto 2551 que imponía la obligación de ingresar y liquidar el contravalor en divisas proveniente de la exportación de bienes y servicios dentro de ciertos plazos establecidos. ¿Por qué pasó esto? Hoy en día hay empresas exportadoras que hasta el día de hoy todavía no han ingresado exportaciones de 5 años o 6 años, es decir, se han quedado con el dinero, lo han cobrado en negro, lo han cobrado por fuera del circuito bancario y por ende esto está en investigación. Entonces, el ultimátum que le da el Banco Central es que ingresen las divisas que hacen los exportadores, generan un año de divisas y después van ingresando de a poco las divisas, pero lo que va a llevar esto es una presión tributaria y el Banco Central va a sacar lo que podemos dilucidar de esto, que el Banco Central en algún momento de necesidad va a decidir que se ingrese la plata de las exportaciones o que se liquiden las operaciones y le va a dar un plazo prudencial a los exportadores. Esto lo que hacen los exportadores es retardar el ingreso de divisa por un simple hecho, la especulación bancaria, es decir, la suba o la baja del dólar, porque ellos al ingresar los dólares van a cobrar a dólar blue seguramente. Es decir, el banco le va a dar el dólar 90 a ellos, pero ellos a su vez especulan al que el dólar subir, ellos ingresan las divisas al momento que le conviene la alza de la divisa por el hecho de que el Banco Central filtra los dólares y le entrega pesos. Entonces, ellos no les conviene ingresar todas las operaciones, al menos que el tipo de cambio sea conveniente. Entonces, por eso es la tardanza de las exportaciones. Incluso algunos tienen 1 o 2 años de operaciones que todavía no están cobradas o no cobran. ¿Por qué? Porque lo más usual es especular con la suba o el alza del dólar oficial para tener más pesos. Actualmente los exportadores podrán disponer libremente de los cobros de sus ventas al exterior. Y esto implica poder negociarla en el país o en el exterior, pesos por otras divisas, o dejarla en cuenta en el país o en el exterior, o darle cualquier destino que estime oportuno. ¿Cuál es el problema? Que acá los grandes exportadores no ingresan divisas porque ya lo tienen en bancos extranjeros. ¿Por qué? Porque ellos quieren mantener sus dólares, es decir,
triangulan el dinero en otro banco. Entonces, cuando el banco le informa al Banco Central que el dinero se encuentra en otro banco, el Banco Central hace una presión al exportador que ingresa esa divisa al Banco Central de la República Argentina, porque considera de que al exportarse de Argentina es un deber ingresar las divisas al Banco Central de la República Argentina. Pero el exportador le da motivos y le explica al banco que el dinero se encuentra en el exterior, ya que puede tenerlo en el país o en cuentas en un banco en el exterior, a fin de poder pagar a los importadores o los insumos importados desde otro banco, y a fin de mantener la moneda verde o el dólar para poder así mantener su estatus de exportador. Pero el Banco Central le exige que haga el ingreso de divisas por las ventas. En algún momento van a tener que ingresar las divisas. Sea que tengan en otro banco, van a tener que hacer el ingreso de divisas para así el Banco Central poder así cancelar las operaciones. Si esto no sucede, corre el riesgo de ser dado de baja como exportador incluso. Las locaciones de servicios. ¿Qué son locaciones de servicios? Bueno, nosotros podemos tener el ejemplo de un bien que alquilamos, pero aduaneramente son prestaciones de servicios realizadas en el país, cuya utilización y explotación efectiva se lleva a cabo en el exterior. Es decir, una empresa telefónica en Argentina se va al exterior, o una empresa nuestra va y brinda servicio. Y están grabadas con derecho a exportación. Es decir, que en el año 2009, tomando el decreto 1201 del 2018, se estableció que el derecho a exportación al 31 de diciembre iba a ser del 12%, que surja el monto de la factura o documento equivalente. Esto se debía documentar por medio del sistema informático Malvina, que como bien de servicio, indicando bienes de servicios argentinos. Debíamos indicar qué prestación era, si en el país título oneroso, con relación de dependencia, sin relación la explotación efectiva en el exterior, la utilización inmediata o en el primer acto de disposición por parte del prestatario. El monto del derecho a exportación no puede exceder de 4 pesos por cada dólar estadounidense el valor de la factura. Es decir, que pagamos un valor bastante importante, pero por cada dólar 4 pesos no es nada. Si es un servicio altamente rentable, no es nada la locación de servicio de telefonía, informática, seguridad, en fin, bibliotecas electrónicas, escuelas, cursos, todo lo que se da desde Argentina hacia el exterior, o todo tipo de venta de servicios de software o de material blando. Hablamos de todo lo intangible que se vende al exterior. Está sujeto al pago de tributo, a una documentación en servicio informático. También tiene que facturarse, una factura de exportación, indicando tipo de prestación de servicio que hacemos, si es un servicio informático, un servicio de educación, si es un servicio de edición, si es un servicio de patente. Todo tenemos que indicar en la factura comercial. Los reintegros. El reintegro para estas operaciones, el artículo 825 a 833 nos dice que el reintegro o restitución, la restitución total o parcial de impuestos internos e indirectos que hubieran surgido en la etapa de producción y comercialización del bien a exportar. Es decir, dentro del régimen de locaciones de servicios surgen en el tema del software, en el tema de servicios, todo lo que tenga que ver con las actualizaciones. Eso tiene un costo considerable para poder sostener las plataformas. Eso se incluye dentro del valor de la mercancía, y cualquier innovación dentro del sistema de locación de servicio
Eso influye en el valor en aduana y por ende sube los derechos y por ende cobramos más el reintegro. Ese reintegro se cobran sobre los bienes exportados nuevos sin uso y de origen, nuevos sin uso y de origen nacional. El cálculo de reintegro es igual al valor FOB de la mercadería, se deduce el insumo importado de manera definitiva y el resto y restado el monto liquidado en concepto de comisión al exterior. Y de esto nos da una base y esto lo aplicamos por el monto reintegro a cobrar y nos da el reintegro que vamos a cobrar. Acá está la fórmula, FOB menos el CIF del insumo importado menos la comisión al exterior, nos da la base imponible del reintegro. Base imponible por el reintegro es lo que vamos a cobrar por reintegro. La exportación de servicios, se documenta factura E, en comprobantes independientes o de otra operación de exportación se identifica como en el código de exportación de servicios, código 2. Paga derecho, debe efectuarse dentro de los primeros 15 días hábiles del mes posterior al de la facturación. Es el mismo caso que la luz, el agua, cuando nos viene a nuestra casa, pero en este caso le tenemos que cobrar como prestadora de servicio al extranjero o a la persona que se encuentra en el exterior. El exportador se presenta una declaración jurada del sistema de cuentas tributarias, la conformación de derecho a exportación disponible en el sitio web de la FIP. El exportador en el año calendario, en la declaración jurada de servicios debe indicar por lo menos $2 millones estadounidenses. Cuentan con un plazo de espera de 45 días corridos para el ingreso de este valor, el valor de exportadores en la declaración jurada que se exporte más de $2 millones, cuentan con 45 días hábiles para ingresar el pago, o sea, para pagar el derecho de exportación. El plazo corre desde el día siguiente al vencimiento de la declaración jurada. Es decir que acá estamos hablando de grandes sumas de dinero. Una vez que se registra el embarque, informáticamente se cumplió la exportación, que lo hace la aduana, dos días después de terminar la operación, se deben cumplir con las condiciones para solicitar el cobro de reintegro, es decir, el cierre de la factura comercial, mediante factura electrónica de exportación, cierre de la factura electrónica, el MANE, que delata no presenta inconsistencia en el sistema, a su vez el sistema informático verifica diferentes cuestiones. Esto para cobrar reintegros en caso de locación de servicio. Que el exportador se encuentre habilitado en el registro, que tenga un CBU, que se haya hecho cumplido el embarque en tiempo y forma, que no haya tenido ningún problema, que haya abonado los derechos, que el exportador no se encuentre inhabilitado para incumplimientos tributarios provisionales, y van a buscar cualquier excusa para no pagarle los reintegros. En su defecto debe presentar certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias provisionales o facilidad de pago regularizada. Es decir, debemos estar perfectamente ante la aduana. Cualquier pelo en la leche no nos permitirá cobrar el reintegro. Así que debemos estar al día con todo. Cualquier deuda tributaria que tengamos, no cobraremos los reintegros. ¿Cómo se acredita? Informáticamente. Pasa por distintos estados. El reintegro observado es el primer estado que obtiene el reintegro. Después automáticamente se pasa a autorizar. Aquí es donde comienza a reflejarse los bloqueos informáticos que obedecen a diferentes motivos. Es decir, si te bloquean y te indican que no vas a cobrar por eventual hecho de que pasó tal cosa, no pagaste los tributos. Transcurrió 20 días de haberse regularizado todos los bloqueos, el reintegro cambiará al estado de devolución generada. A partir de la AFIP debe esperar que la remesa del Ministerio de Hacienda le dé la plata le gire la plata para girarla a usted al CBU el reintegro total o parcial para esa operación. Le pueden devolver todo el reintegro o parte del reintegro, ya que le corresponde, siempre que la operación se haya hecho de manera perfecta, ya sea al rojo, verde o naranja, no haya habido ningún inconveniente y que usted esté intachable ante la aduana, van a cobrar el reintegro. A través del servicio de declaración del CBU para cobro de origen tributario aduanero y de seguridad social, la página web de la AFIP, declarado
nos va a indicar que el reintegro ya está está la devolución generada para cobrar. Es decir, nos van a enviar nos va a llegar una notificación dentro del sistema informático, o sea, se observa, se autoriza y si no o se deniega o se devuelve. O sea, si hay algún inconveniente, no cobramos el reintegro. Drawback. El drawback es retroceso. Ese se revuelve, si ustedes exportan producto, pero para exportar necesitan traer de afuera producto importado para poder perfeccionar o poder transformar, para poder exportar un mejor producto, se le devuelve una parte de esos tributos pagados por la importación o consumo de esos insumos que después se utilizan en la operación de exportación, es decir, que hacen un todo con la mercadería que exportamos. Entonces, usted me dirán, ¿y qué hacemos con el reintegro? Es compatible con el drawback, porque el reintegro son tributos interiores y drawback es por importar los insumos. Se tipifica, bueno, ¿cómo es la gestión de cobro? Se presenta un expediente al Ministerio de Trabajo, se tipifica el producto, el certificado de tipificación, el CETIT, determina el importe definitivo que se devolverá por cada unidad medida de producto, es decir, del costo sobre flete y la cantidad utilizada, se saca un porcentual, es decir, se saca un coeficiente y por es decir, por el beneficio que le dio el insumo importado a la mercadería exportada, se le devolverá un porcentual o un cierto monto en dólares como beneficio a la exportación por haber importado el insumo para luego exportar la mercadería con una mejor calidad. Al realizar la exportación se debe liquidar el permiso de embarque, es decir, para cobrar el drawback debemos, primero si para cobrar reintegro es complicado, debemos cumplir con todo, estar en luz verde ante la aduana, y también el drawback es mucho más difícil cobrarlo, ya que implica a otros haber exportado en tiempo y forma y no tener ningún inconveniente en la aduana en cuanto a la documentación y en cuanto a la exportación en tiempo y forma y en cuanto al control aduanero, es decir, y en cuanto al cumplido de la operación, una vez que hecho el cumplido y una vez pedido el reintegro, de no haber tenido ningún problema, el drawback también lo cobraremos. La diferencia es que el drawback también se lo va a liquidar al CBU, pero esto ya pasa por el Ministerio de Economía. Es decir, que la gestión del cobro se efectúa ante la aduana mediante un trámite similar al de reintegro, culminando el pago con cheque librado a favor del exportador. En realidad, el cheque librado, es decir, le van a dar le van a dar para que ustedes cobren en ventanilla, es decir, un cheque librado al favor del exportador, y ustedes van a ir al Banco Nación, o al Banco Nación, generalmente va a ser el Banco Nación, y van a cobrar o van a pedir que ese dinero se lo transfieran a su CBU como exportador. ¿Cómo se devuelve el IVA? Según el artículo 43 de la ley del IVA, no dijimos anteriormente que no se puede exportar impuesto al exterior, pero sí el IVA grava los insumos importados, según si tenemos droga, porque importamos, tenemos IVA. ¿Cómo se hace en los casos exportadores que solo venden en el exterior? ¿Qué pasa con el IVA? Porque ellos pagan IVA para producir acá, pero no pueden exportar IVA. ¿Cómo se les devuelve el IVA a ellos, ya que no pueden exportar ningún tipo de tributo? Los que venden tanto en el mercado interno como en el externo deben compensar el débito fiscal de las ventas en el país con el crédito fiscal, es decir, el impuesto que se traslada por los proveedores en el destino final de la mercadería, mercado interno o externo. Si la diferencia es positiva, debe ingresar al fisco. Si es negativa, es un saldo a favor del contribuyente, denominado saldo técnico. Bueno, de existir retenciones, pago, cuentas o percepciones, se restará del saldo anterior débitos para que. Es decir, nosotros podemos tener mucho IVA. Si tenemos poco IVA, nosotros debemos acceder a comprar IVA. Y si tenemos poco IVA, si tenemos mucho, debemos de deshacernos de ese IVA para poder tener
un equilibrio dentro del IVA. ¿Cómo recibimos el IVA? Generalmente el IVA no recibimos en dinero, sino que nos sirve para poder saldar o pagar algún tipo de tasas, retribuciones, y tenemos disponible para los exportadores que venden en el mercado externo, los que hacen en ambos mercados. Cuando existan saldo a favor, el contribuyente del impuesto pueden ser recuperados mediante un trámite que se instituye ante la DGI si tenemos muchos saldos a favor. Si nos falta, ahora si nosotros tenemos deuda, entonces nosotros tenemos un déficit de IVA y debemos tratar de subsanarlo mediante ver por qué tenemos ese déficit del IVA y ver cómo recuperar. La exportación de grano de la ley 2453, primero, explico, nosotros tenemos que estar escrito en el ROE verde, registro de operadores de exportación verde, es decir, para exportación agrícola, lo mismo que el ROE rojo para los exportadores de carne. Esta es la exportación de la ley 2453 para todas las oleaginosas y todos los granos, mediante un sistema que facilita a los vendedores. Primero, antes de exportar, nosotros tenemos que indicar a la aduana primero. Nosotros ya tenemos que tener un contrato de compra-venta, donde que generalmente la exportación de grano no tiene precio revisable, algunos. Estos productos agrícolas, primero se hace una declaración jurada de venta al exterior, que se presenta a la aduana nos autoriza y nos da un número de resolución. Para poder después documentar mediante en el OM 1993, permiso de embarque, tenemos que, previamente al entrar al sistema, tenemos que tener la declaración jurada de venta al exterior habilitada por la aduana, indicando la cantidad que vamos a exportar, donde podemos exportar, donde debemos, previamente a la exportación, podemos exportar un 60-65%, un 35% podemos exportar un 60% del total de nuestra producción, debemos tener un 10% para siembra y un 40% debe ser para el mercado interno. Eso es un tip que les estoy tirando. Los productos agrícolas en la ley tienen un tratamiento aduanero diferenciado del resto de las demás mercancías, tienen un precio oficial de bolsa, es decir, se cotiza mediante los mercados, por ejemplo, el Bovespa, el Merval, el ROFEX de Rosario, el Dow Jones, de ahí se saca el valor. Son precios limpios, valores limpios, se trabaja con precio oficial, valores oficiales de bolsa, es decir, que no podemos agregarle nada a estos valores, y se documentan a precio oficial del día anterior. La liquidación de los derechos de exportación, reembolso, reintegro, contribuciones, tasas de servicio y demás tributos que graban o benefician en la exportación de productos agrícolas se les aplican los regímenes tributarios de alícuota, arancelario y de base imponible vigente a la fecha del cierre de cada venta. Es decir, el día anterior el de la exportación de la cotización en bolsa de la mercancía. Para gozar de dichos beneficios, el exportador debe registrar la venta a través de una DJB que le explique. Esta DJB debe ingresar primero, debe ser autorizada primero para exportar, indicando cuánto vamos a exportar. Luego, para poder documentarnos con el número de DJB aplicado, el sistema nos va a pedir el número de DJB. Vamos a cargar la DJB en el sistema. Vamos a oficializar la DJB. Esa DJB después vamos a presentar a la aduana y la aduana después de autorizado vamos a ingresar el número de DJB y recién nos va a permitir hacer la exportación a consumo de la ley 21.4, de la ley de granos, volvemos atrás, de la ley 21.453, productos agrícolas. Los derechos se calculan sobre el precio oficial, es decir, según la SACPIA, respetando la fórmula de cálculo que se presenta. Bueno, el precio oficial por la cantidad exportada nos da el valor imponible. El coeficiente va a ser 0 o 1 y el reintegro se cobra también por precio oficial por el monto de reintegro y ya nos pagan el reintegro. La liquidación de los reintegros será después de que hayamos hecho la exportación, que hayamos pasado por canal verde, rojo, naranja, sin ningún tipo de problema, que hayamos embarcado, que se haya hecho el cumplido y al cierre debemos hacer el ingreso de divisa por la operación.
El tipo de cambio aplicable será el del Banco Nacional de la República Argentina y del BCRA para las monedas no cotizadas por él. Paso necesario para registrar, bueno, esto es otra cosa. ¿Cómo se registra una DJB? Se debe presentar la destinación ante la aduana, como les digo, se carga en el sistema, la DJB primero. Después, el exportador ya está inscrito en el SENASA, en el RUCA, o ROE verde, como les dije al principio, debo indicar si opera en aduana domiciliaria o en una aduana común. Debe cargar el despachante de aduana, la DJB en el sistema informático Malvina. Debe aprobarse la DJB. Después la DJB se transforma en la exportación a consumo. Debe realizar los embarques dentro de los 360 días. Se pueden prorrogar en forma automática. Sí, pero debemos pedir esa prórroga dentro de los 30 días corridos. La DJ, el exportador también puede optar por un régimen especial denominado DJ, Declaración Jurada de Venta de Exterior 45, donde el plazo de la JB puede ser de 45 días corridos cuando hay tránsito también. Ojo con esto. Las prórrogas hay dos tipos. La prórroga automática es cuando pedimos y la aduana no autoriza, y la DJB se extiende el plazo. Goza de una prórroga automática hasta 30 días corridos a partir del último día del periodo de embarque declarado. La extraordinaria puede solicitar en los supuestos casos de fortuito o fuerza mayor ocurrido en la anterior, es decir, se rompieron los hilos de las mercaderías, de los granos, o hubo una rotura de camiones o hubo un accidente y no podemos llegar al puerto a cargar. Entonces se da el aviso a la aduana y la aduana no autoriza la prórroga extraordinaria. El exportador que no exporta al menos el 90% de la cantidad o peso o volumen declarado en la declaración jurada de venta al exterior es pasible de multa cuya aplicación está a cargo de la aduana. Bueno, la multa generalmente es de 500, si es un monto mayor, de acuerdo al monto que exportamos, es el monto que nos van a cobrar. ¿Cómo se declara en la DJB en el María? El nuevo procedimiento que se aplica ahora para productos agrícolas. Primero se declara una DJB. Antes se hacía una DJB, se presentaba mesa de entrada, esa DJB después se debía cargar con ese número en el sistema María. En el sistema María se debía oficializar y después oficializado debíamos dar aviso, tirar un aviso de carga a la aduana nos autorizaba la DJB y recién podíamos con el número de DJB autorizado podíamos pasar a hacer el permiso de embarque para exportar, para cargar la mercancía. Ahora, el procedimiento de registro de DJB para mercado agropecuario tiene un procedimiento distinto por las leyes 21.453 y 23.351. Perdón, 26.351. Se registra la DJB para después oficializar la destinación de exportación, es decir, que la DJB nos va a dar un número, año aduana, tipo de operación de DJB, año aduana, número de letra. Eso después se oficializa, se presenta a la aduana. Y una vez oficializada, la DJB debe ser cumplida a través de varias destinaciones de exportación hasta que se agoten. Esto si hacemos en envíos parcializados o en despachos fraccionados. Cuando vamos a cambiar la DJB o vamos a hacer uso de la declaración jurada de venta al exterior, es decir, podemos usar parcial o totalmente la declaración jurada, es decir, podemos documentar toda la mercadería declarada en la declaración jurada de venta y pasarla a una exportación a consumo. Y después podemos optar por mandar en embarques fraccionados hasta agotar las cantidades registradas. Por lo general se hace por el tope total y después se envía en envíos parciales de 2, 4, 6, 8 embarques hasta agotar toda la cantidad registrada. Puede tener una diferencia en más o en menos debido a que los granos se pierden
puede haber una tolerancia entre más, esa pregunta te van a hacerse, ¿qué pasa si va más o menos, hay una tolerancia? ¿A quién está dirigido? A exportadores y despachantes de aduana que pretendan exportar productos agrícolas, incluido en el anexo de la resolución 5118 del Ministerio de Agroindustria, que esto cambió un poco lo antiguo de lo que se denominaba Warran, un tipo anterior, muy antiguo de la década del 80. Incluso de 70, 60, que se llamaba Warran, las operaciones de estos tipos de productos. Entonces vino a traer un cambio. Hay un listado de productos que está alcanzado por este régimen y todos los de origen orgánico definidos en la ley 25.127 de producción ecológica, biológica y orgánica deben presentar también antes de exportar que están libres de plagas cuarentenarias con toda la documentación necesaria, es decir, no podemos exportar plaga al exterior. Antes de que se nos genere la declaración jurada de venta al exterior, debemos presentar esta documentación de producción ecológica, biológica o orgánica, generalmente que nos va a dar el SENASA seguido de algún ingeniero agrónomo que debemos contratar para que nos diga, que nos indique que nuestros productos están libres de cualquier plaga cuarentenaria, cuaternaria. ¿Qué nos va a pedir el SIN? El periodo de embarque de la mercadería no puede ser mayor a 30 días corrido del producto a granel, y si es a granel, generalmente los granos van a granel si cargamos en barcazas en aduana domiciliaria. Es decir, en la misma aduana donde operamos va a estar los hilos de carga, o vamos a descargar y vamos a cargar en las barcazas y vamos a hacer todo el despacho en la misma aduana donde está el exportador, despachante y aduana. Tenemos 30 días, si es granel, y 90 corrido para productos que no se exporten a granel o en contenedores. Hay contenedores para productos agrícolas. Otra cosa, están los silos bolsa que también se pueden exportar, o también las big bags. Pero generalmente es granel y se declara bultos 99. El régimen prevé que los embarques podrán anticiparse hasta 15 días corridos previo al inicio del periodo de embarque declarado. En caso de mercadería precedera o que esté en alto grado ya de madurez, soja, cebada, trigo, centeno. En el caso de la declaración jurada 45, el periodo de embarque comienza el día de la aprobación, es decir, el día de que la declaración jurada de venta al exterior se oficializa, y por medio del número de oficialización podemos cargar la exportación a consumo de estas mercaderías. No va a pedir el quit del exportador, el tipo de mercadería, el régimen de carga granel o otro tipo, big bag, silo bolsa, contenedor de granos, barcaza, el volumen de venta en toneladas, el precio oficial del cierre del día anterior o fecha de cierre de venta, datos identificatorios del comprador, incluyendo la denominación, domicilio, país, y el identificador de importador habilitado, el quit del comprador, el RUC. Generalmente hay un código de trazabilidad que nos vamos a tener que otorgar a la aduana, y vamos a declarar, y nos va a indicar si el importador está habilitado dentro del Mercosur o dentro de la ADI o dentro del el programa de importadores de oleaginosa. Si se trata de un ente vinculado con el vendedor, es decir, una empresa vinculada, conforme al artículo 15 del impuesto a las ganancias, ahí va a haber una observación. El país de destino de la mercadería se puede indicar indeterminado. Generalmente se declara el país de destino. El precio FOB acordado en el contrato en dólares por tonelada, pero no te olviden que esto puede ser un precio revisable, porque se declara, si bien en el precio acordado en el contrato en dólares de 500 y está 560 la tonelada, vamos a exportar por el precio de 560 y no por 500 según el contrato. Entonces se produce un precio revisable. ¿Cómo hago? Hasta 11 horas del día hábil siguiente al cierre de la venta. Tu despachante de aduana, o sea, yo, ustedes, futuro despachante de aduana, ingresan al María, registran la DJB, que ya no es más la doble registración, una que se registraba
ante el ROE verde se mandaba, se pedía permiso, debíamos indicar que el 60% de la producción exportábamos, el 30% debíamos consignar al mercado interno y 10% para la siembra. Eso ya no se tiene más en cuenta. Entonces, en el segundo punto nos va a pedir el motivo que queremos, por el cual le vamos a exportar. Vamos a indicar que es una DJB con 45 días de régimen especial, o registraremos una DJB de 360 días. Comprometemos el precio oficial de la mercadería y la fecha de cierre de venta del día anterior al de la operación. El periodo de embarque declarado se adicionará una prórroga automática de 30 días, es decir, que 360 nos va a dar 390 días declarado en la DJB. Después viene la otra, que es por caso de accidente o bien por fuerza mayor. La Subsecretaría de Mercado Agropecuario valida la DJB en el caso de que no haya errores o incumplimientos formales, es decir, que acá tenemos que elevar esto, la DJB, primero a la Secretaría de Mercado Agropecuario. Después que nos da el número de registro, el despachante carga en el sitio web del Ministerio de Industria, la DJ, si entra y ve si la DJF efectivamente está registrada. En el caso de observaciones tendrá que registrar una nueva DJB con la debida corrección. Si está todo bien, esa DJB, ese número carga en el sistema y oficializa la DJB en el sistema informático, y después de oficializar le va a otorgar un número de declaración jurada de venta al exterior. Con ese mismo número ingresa al sistema informático, María, y ahí recién el sistema, una vez ingresado el número de declaración de jurada de venta al exterior, del sistema informático María, recién puede cargar la exportación a consumo. Es decir, una S01 o S03 con insumos temporales, o una S01 común y corriente. Luego de cumplido del embarque, la información de la destinación de exportación que involucre mercadería afectada por la declaración serán puesta a disposición de la Secretaría de Mercado. Si se cumplió con todo, se debe presentar la copia de la oficina y la unidad de todo el despacho de la operación, se fue exportación a consumo. Y acá dice declaración jurada de venta al exterior. Esto ya la declaración, presentamos la declaración jurada de venta al exterior. Esto se oficializa. Una vez que está oficializada, para poder hacer la operación va a haber puede haber liquidación manual que se puede pagar, o otra liquidación manual en curso que se paga por la declaración jurada. El despachante de aduana, aparece ahí el nombre del despachante, en este caso el exportador Rodríguez Camilo Ernesto, carga. La nomenclatura de comercio exterior, indica que está cargando, ASUC 15 14 10, el tipo de leginosa que está cargando, y ahí está en estado oficializado, y esto lo debe tirar a la aduana F3, cambiar estado salida, y automáticamente después de esto nosotros vamos a tener que cargar en el sistema informático y transformarla en una operación de exportación a consumo. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Seguiremos en la próxima clase explicando un poquito más, dando un repaso de todo lo que hemos visto hasta entonces. Hasta aquí les mando un saludo, un gran abrazo y estamos en contacto. Les saluda Jorge Rademac. Bueno, cualquier duda, estamos a su servicio. Jorge Rademac, despachante de aduana, agente de transporte, al servicio del Custom Brock y a su servicio.